La siguiente es una producción de Modo Podcast, la usina sonora del Galpón 11. Secretaría de Cultura y Educación, Municipalidad de Rosario. Los discos son fotografías de un momento musical, una instantánea que perdura a través del tiempo y el espacio, perpetuando melodías y generando emociones que se reinventan con el correr de los días. Una sucesión de canciones que definen historias, lugares, paisajes. Toda canción tiene una razón de ser y un porqué. Todo autor quiso decir algo. En cada escucha surgirán tantas interpretaciones como sentimientos necesiten salir a flor de piel. Bienvenidos a este viaje mágico a través de las canciones, de los discos de mi ciudad, discos de mi ciudad. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Nick Schindler. Soy compositor, cantante, productor, pianista, guitarrista y escritor rosarino, pero con una larga carrera en Europa, en Barcelona y en Londres principalmente. Aquí en Rosario fui cantante de La Montecarlo a fines de los 90 y comienzos del 2000, una banda que tuvo bastante repercusión dentro de la ciudad. Y bueno, ahora quería hablarles sobre mi último disco en castellano, que se llama El Hueco Infinito. Fue grabado a lo largo del año 2016 y editado en el 2017. Bueno, el nombre de El Hueco Infinito para el disco fue un nombre que se me ocurrió luego de tener las canciones para el disco, y tiene que ver con una leyenda nativoamericana de los indios del norte, de Norteamérica. Creo que eran los Sioux, no lo recuerdo porque lo leí cuando era muy chico, pero siempre lo tuve muy presente, donde se contaba que Dios, el creador, al hacer el primer hombre, lo hizo con un hueco adentro que jamás iba a poder llenar del todo. Es decir, que el hombre desde su fundación, desde su gestación, tiene un hueco inllenable dentro suyo. Y creo que eso es algo que nos surca a todos los seres humanos y a los artistas de una forma muy particular, en el sentido que si bien estamos en contacto con algo que pareciera ser muy placentero y algo muy, digamos, en una conexión muy profunda con nuestro yo y con lo que venimos o creemos que venimos a decir al mundo, igual uno se encuentra con esa insatisfacción, ¿no? Tantas veces de su vida, con ese hueco que es tan difícil de llenar y tan difícil ser feliz, ¿no? Tanto para la gente que a priori pareciera que se realiza en lo que hace, como con la gente que no, que por ahí tiene que trabajar en cosas que son más duras, como hay tanta gente que tiene que hacerlo, ¿no? Es decir, no por ser artistas estamos exentos de esa escisión, de ese vacío que llevamos adentro y que surca nuestra vida y nuestra carrera y nuestra obra también. De ahí viene lo de El Hueco Infinito. Bueno, en respuesta a la pregunta de qué es un disco, qué significa un disco para mí, yo creo que muchas veces uno no está consciente de que lo que está creando es un disco. Uno se pone a trabajar en base a ciertas ideas que muchas veces son semillas de ideas musicales o líricas a través de las letras. A veces una sola frase, una metáfora, una imagen. Y en base a eso construye canciones que se van acumulando con el tiempo, y un día se da cuenta de que existe una coherencia, un lazo entre esas canciones, existe una unidad, no sé si temática, pero sí tal vez filosófica en algún punto dentro de las, digamos, tomando esto con solfa y siempre en el marco de lo que es la música popular, ¿no? Sin ponerse demasiado pedante ni profundo, excesivamente profundo, pero existe uno descubre un día que existe una coherencia, como un concepto global, y decide que eso pase a ser un disco, que ese conjunto de 10, 11, 12 canciones tenga la entidad de un disco que trasciende lo que son esas canciones individualmente. Rápido
El primer tema se llama Quise Más. En realidad es la versión castellana de un tema que yo había compuesto para uno de mis dos grupos, que se llama Deep River Running, el grupo. Es un dúo que tengo con una letrista de Inglaterra que se llama Jackie Doherty y con el cual compuse y produje 4 discos. El tema original se llama Kissing Clouds y bueno, la versión en castellano fue Quise Más y hice una letra nueva para ese tema. Creo que es una declaración de principios de lo que es ese hueco infinito, ¿no? El quise más, quise algo más de lo que tenía. Aún al precio de la crisis, del caos y de la infelicidad. Es algo que nos surca bastante a todos en algún momento de nuestra vida. Pareciera que estamos dinamitando lo que tenemos en busca de algo que no tenemos. Quise más es un poco eso, es un tema que habla de... No sabría explicarte por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué estoy rompiendo lo que estoy rompiendo. Simplemente puedo explicar que quise más, quise sentir más, vivir más, experimentar más. Y es como una declaración de principios de lo que va a hablar el disco de manera un poco más global más adelante. Soy adicto a la euforia y tu piel, quizás por siempre. Ya ves, no voy a resignarme a perder lo que nos hizo inmensos. No puedo verte sentir que el amor no basta, sí basta. No quiero oírte decir que el amor no alcanza, si alcanza. Bueno, respecto a la segunda canción, que se llama Inmenso, y a la pregunta de si existe autorreferencialidad o son ficciones musicales las que uno se les va ocurriendo cuando hace canciones. Hay una película de Woody Allen donde uno de los personajes dice que cada mentira que dice es verdad en un 50%. Yo creo que es una buena cita para definir un poco lo que yo hago cuando escribo, cuando creo algo. Y me parece que la mayoría de los músicos, yo creo que los músicos tratan de desprenderse de la autoría de lo que dicen o de la, digamos, de la dimensión biográfica de lo que están diciendo cuando es muy polémico lo que están poniendo en juego. Pero yo creo que uno está en las historias que escribe y en las canciones que escribe en un porcentaje y en otro porcentaje no. Es ficción y juega a ser otro, juega a vivir otras cosas, pero la forma y el porcentaje en la que eso está entrelazado, de cuánto es verdad y cuánto es mentira, cuánto es ficción, es muy difícil de determinar y solamente lo sabe uno. Yo prefiero que sea lo más confuso posible, por mí y por los demás. Creo que cuanto más confuso es más rico y puede evocar más cosas para la gente, ¿no? Que si uno está hablando exclusivamente de uno mismo, sería aburridísimo. Así que está bueno que se genere esa ambigüedad constantemente entre lo biográfico y lo ficticio. Esa canción Inmenso en particular tiene un elemento bastante biográfico y bueno, la línea básica del tema es lo que dice en el estribillo, no puedo verte sentir que el amor no baste. Tantas veces uno se encuentra con la impotencia y la frustración dentro de una relación de no poder creer que con el amor no alcance, y la realidad es que no. La realidad es que en la vida hay fuerzas en juego que muchas veces, por increíble que parezca,
atentan contra el amor por más grande que sea. Elementos políticos, circunstanciales, históricos, que realmente tienen una fuerza que muchas veces no hay amor que lo sustente, por más que esa idea romántica e idealista de que el sentimiento lo puede todo, muchas veces no es así. Bueno, Ir también es una versión en castellano de un tema anterior que se llama Heal, un tema que compuse para Deep River Running. La historia de Heal, que quiere decir sanar y que es Ir también, inicialmente está inspirado en el hermano de Jackie, que es la que escribe las letras en Deep River Running, que falleció de cáncer hace algunos años, y ella me pidió que compusiera una canción para él. Tiene que ver tiene un video muy lindo que los invito a visitar en YouTube si tienen ganas, buscar Heal en inglés y ver ese video que está ahí, porque está hecho por el animador mexicano Fernando Leal y es realmente hermoso, muy lindo. No es porque sea nuestro, sino porque realmente es lindo. Y tiene que ver con la música como sanación. De qué manera increíble la música nos conecta con ciertas esencias, nos conecta de una forma tal vez inconsciente, nos conecta con el ritmo secreto nuestro, que muchas veces está tapado por preocupaciones mundanas, por necesidades de supervivencia, por estrés que muchas veces no tiene que ver con nosotros mismos, sino con estructuras y cosas que nos rodean. Y hasta la muerte, ¿no? Nos rodean hasta la muerte, hasta el fin de nuestros días. Y la música es un puente a lo mejor de uno mismo y de los demás. Y es una sanación. Yo en lo personal creo que no existe, en mi vida no ha habido terapia mayor que la música. Hasta el día de hoy, el hecho de sentarme a un piano y tocarlo solamente, o cantar, pero simplemente sentarme a un piano y ponerme a tocar, es una de las cosas que más me sana de todas las terapias que he hecho en mi vida. Y bueno, de eso va el tema. Las últimas tristezas, la euforia, la miseria, las ruinas de amor. Y aunque me ahoguen las tinieblas, me quedo en tu luz. Bueno, Me quedo en tu luz es una de fue el single, el primer single del disco. Es un tema esencialmente autobiográfico. Tiene que ver con determinadas circunstancias que tienen que ver con la salud de mi vieja por aquella época, que estaba muy deteriorada, y yo empecé a experimentar
ataques de pánico, ataques de ansiedad. Y bueno, me aferré al amor y a la música como una forma de me quedo en tu luz, me quedo en la luz de este amor y de la música para sobrevivir, básicamente. El videoclip es muy lindo, fue rodado en Londres y en el Chaco, donde de paso te cuento que yo me crié en el Chaco, hice primaria y secundaria en el Chaco, así que tengo un vínculo muy fuerte con el norte, con Resistencia, con el norte de la Argentina, donde, bueno, conocí gente hermosa. Y fue rodado por el director Camilo Molfino en Corrientes, Resistencia y Londres. Así que fue una producción así transoceánica. Y tiene un mensaje realmente luminoso, el disco y el video del cual estoy bastante orgulloso. Sal de las sombras, no seas tan fría. Estás enamorada de tus heridas. Sé que rompí tu corazón. Y es que no hay cura para la vida. Bueno, el tema 5, que se llama Deriva, es un tema para el cual busqué un beat así como funky y en algún punto referente a Michael Jackson y esa especie de funk, electro-funk yankee que yo escuchaba cuando era muy chico en los 80. Es una forma de enmascarar un poco la temática más oscura del tema. Y gira un poco acerca del dolor que uno experimenta en una relación y el dolor que inexorablemente va a causar en otras personas solamente por ser uno y por tener sus propias búsquedas, más allá de las mejores intenciones que uno tenga para uno y para el otro. En una relación a veces inexorablemente se produce dolor. Y una de las frases es de que no hay cura para la vida. Y realmente no hay cura para la vida. Esa frase está inspirada en Fellini, ¿no? En aquella película donde Mastroianni dice en un momento que no venimos para ser felices. Es en 8 y medio de Fellini. Dice, no venimos a ser felices a esta vida, venimos para ser salvados. Y yo creo que está relacionado con eso. No hay cura para la vida es conflicto, es sufrimiento, es búsqueda, es transformación. No hay recetas sencillas y no hay nada que garantice, no hay nada que garantice nada. Así que Deriva tiene que ver un poco con esa fuerza indestructible y al mismo tiempo destructora que es el amor, que en tanto y cuando sea una fuerza que construye lo mejor de tu vida es fabuloso, pero al mismo tiempo genera un movimiento que puede destruir lo que ya tenías. Digamos, sobre esas complejidades gira el tema. El sexto tema
es un tema instrumental que se llama Obertura Argentina, y es una especie de, con los músicos que participaron le decía que es como una chacarera cósmica. O sea, es un tema que parte el disco en dos, de alguna manera. De alguna manera no, de una forma literal, es el sexto tema entre dos sectores de 5 temas cada uno, ¿no? Y corta completamente con el disco a nivel sonido y a nivel lírico porque es un instrumental, y simplemente lo puse porque me parecía que generaba un descanso en el disco, y es un tema que me encanta, que hace una referencia al folclore argentino, que es algo que para mí, aparte de representar la música, una tradición musical que en mi casa se escuchaba a través de mi vieja, que es una fanática del folclore. Si bien cuando uno era chico rechazaba un poquitito el folclore porque era la música de los viejos, básicamente, después de grande, como con toda gran música, uno se va reconciliando. Y yo creo que ese tema es mi reconciliación con el folclore en mi propia obra, digamos, y también expresa dentro de ese disco que yo nunca estuve, a pesar de haberme ido en el año 2002 a Europa, nunca estuve peleado con mi argentinidad, todo lo contrario. Yo siempre estuve en contacto con mi argentinidad, con Argentina. Es el país del que soy, el país que amo. Y yo me fui para abrir mis horizontes, para trabajar afuera, para incorporar un poco de mundo, para aprender. Era algo que quería hacer desde chico, pero nunca estuve distanciado de mis raíces y de toda la cultura maravillosa que existe en este país. Así que me pareció un homenaje a mi propio país, a los sonidos de mi propio país, y la verdad que es una de mis canciones preferidas del disco. Yo la vi en el aire y sus ojos partir la niebla, su rubor en mis manos y un dragón dormido en sus piernas. Es todo lo que quiero hoy, todo lo que quiero hoy. Bueno, el tema 7 se llama Mía, y a pesar de su título poco deconstruido, no refiere a... Es una canción que es una canción de amor, ¿no? Es un tema de amor dedicado a una persona específica, a diferencia de otros que son más abstractos. Una persona que fue muy importante en mi vida en ese momento. Y como digo, a pesar de ese título poco deconstruido, no es una canción que tenga que ver con la posesión en lo absoluto. Tiene que ver con la conexión, y tiene que ver cómo existen aspectos de otra persona cuando hubo amor que van a ser siempre de uno en un momento específico del tiempo y el espacio. El momento en el que uno se enamora, yo creo que existe un momento cinematográfico o varios momentos cinematográficos que quedan congelados en el tiempo, en la memoria, en la evocación, cuando uno entiende que está amando a una persona, entiende que se enamoró de una persona, y es a eso a lo que se refiere como Mía, a esa conexión, esa rara conexión entre dos personas que sucede en un momento específico del tiempo y del espacio, y para mí es indestructible. Eso realmente es lo más cerca a la eternidad que uno puede estar, esa vocación, ese momento, y a eso se refiere con Mía, ¿no? Es algo mío, un sentimiento, una cosa, una vivencia en el cual la correspondencia con ese momento específico y con ese sentimiento no termina nunca. A nivel meramente musical es un tema que me gusta mucho porque tiene algo como muy romántico y muy cursi en algún punto, pero tiene como una producción electrónica con un beat que es al mismo tiempo como ir cabalgando en el campo. Algo que podría ser muchísimo más meloso, lo lleva a un
una cadencia electrónica que lo hace caminar de una forma mucho más agradable, por lo menos para mí. Hoy tu corazón se abre en dos, se hace fuego. Sos la gran razón de este rumor que rompe dentro. Siento tu calor, no hay nada mejor. Vuelvo a vos. Hoy te oigo gemir y sonreír en mi viento. El octavo tema, que se llama Vuelvo a Vos, es una imagen muy simple, ¿no? Y está contenida en ese título. Tiene que ver con algo que los músicos padecemos muy seguido, que tiene que ver con viajar y dejar muchas veces gente y lugares que uno quiere atrás, ¿no? A mí me pasaba muy seguido tener que cruzar el océano, ¿no? De Buenos Aires a Londres y viceversa, y sentir cuando uno despega en el avión que se está alejando a la máxima velocidad que la tecnología humana permite de la gente y de los lugares que quiere. Y la sensación eufórica de volver a una mujer, a una persona que uno quiere, a una familia, y sobre todo también a Argentina. Este disco en general, El Hueco Infinito, es un reencuentro conmigo mismo, pero con Argentina también. Es mi primer disco enteramente en castellano en mucho tiempo. Y volver a vos es volver a la persona amada, pero también volver a Argentina. Representa volver a Argentina, que es un poco el proceso que empecé hace algunos años y recién ahora se está concretando. Así que vuelvo a vos, vuelvo a mi amor, a mi raíz y a Argentina también. Bueno, el noveno tema, que se llama Noche de Gloria, tiene el origen más argentino posible, que fue inspirado por el Mundial, la final de 2014 que perdimos con Alemania, que yo tuve en algún punto la desgracia de ver en el centro de Londres, en Piccadilly Circus, rodeado de españoles y alemanes que hinchaban en contra de Argentina. Los alemanes obviamente estaban jugando contra nosotros, pero los españoles que estaban ahí nos hinchaban en contra. Fue una indignación muy grande y un sufrimiento muy grande perder como perdimos. Perdón, yo soy muy futbolero y te estás enterando en este momento, se están enterando en este momento, tal vez. Y volver con una tristeza tremenda a mi casa, pero al mismo tiempo luego ver los festejos de la gente en Argentina ese día y los días siguientes, el apoyo de la gente, a pesar de que no habíamos podido salir campeones del mundo, y me emocionó de una forma tremenda,
el fútbol genera una cosa en Argentina que, más allá de que hay mucha gente que lo critica, yo creo que no existe ninguna otra actividad que aúne a la gente en nuestro país como el fútbol. No, simplemente no la hay. Y me refiero a la selección nacional. De ese sentimiento, de esa sensación de unión, de esa sensación de unión colectiva, aún en la derrota, que me pareció tan simbólica de Argentina. Y dice la letra de la canción: toda la vida nos voy a recordar. Uno sentía viviendo eso que está viviendo un momento de unión que va a recordar toda la vida, como fue la final del 86 o la final del 90. Para bien o para mal, son de esos raros momentos donde uno siente que no hay división entre los argentinos, y eso me parece muy inspirador, y en este caso generó esta humilde canción. El tema número 10 se llama Perfección. Es uno de mis temas preferidos del disco. En relación a tu pregunta sobre si existe la perfección. Bueno, la perfección existe en tanto y cuando uno la perciba. Y en eso tiene que ver la sensibilidad o la disposición a la sensibilidad estética y el amor, ¿no? Uno siente que el ser amado es perfecto en algún punto, aunque desde alguna visión objetiva y desprendida de uno mismo no lo sea así. Pero perfección habla de esos raros momentos en los cuales se alinean los planetas, se alinean las estrellas y uno acaricia la perfección a través del amor y de la conexión con otra persona. Me gusta mucho el sonido de esta canción, en el sentido que es uno de los temas más rockeros del disco, pero rockero en un sentido medio más oscuro, más noventas, más medio grunge, con mucho delay. Y tuve la suerte de tener la guitarra de un muy buen guitarrista de la ciudad que se llama Bruno Urbisi, el Gato, que me ayudó a construir ese sonido de guitarras, de ese tejido de guitarras con delay que me encanta, y es uno de mis temas preferidos del disco. Tanta belleza en este mal, la vida y sus formas de sanar, y tanta esperanza en la tormenta. El último tema se llama Sonata para despedir al mundo, y tal y cual lo percibís vos, Leo, habla exactamente de eso, de que cuando no quede más nada, lo que sobrevivirá va a ser el amor. Yo creo que existe, bueno, lo digo ahí en el tema, existe una conciencia depuradora, o conciencia o inconsciencia depuradora en la vida de uno, que hace que a medida que pasa el tiempo
se filtra lo malo, se filtra lo oscuro, y en los recuerdos la mayoría de las veces, si no somos personas patológicas, lo que queda es el amor, los buenos recuerdos. De hecho, a veces al punto casi de la idealización, pero es que en realidad uno a veces necesita el tiempo para entender que el amor fue la fundación de la vida de uno y de todos los movimientos que uno efectuó en la vida y todas las cosas que hizo. Y esta canción es una sonata para despedir al mundo, es decir, intenta hacer una especie de banda de sonido de una persona que se está despidiendo del mundo y está tratando de recordar el amor que sintió y abrazarse a lo mejor que tuvo su vida, que fue invariablemente el amor, siempre. Tanta esperanza en la tormenta. ¿A dónde vas? Este dolor, esta tiniebla. El tiempo volverá fulgor. ¿A dónde voy? De este temor, de esta tristeza, solo eco quedará, solo el amor, solo mi amor, solo este amor. Te dejando soñar el puente entre las cosas que amas, la espina sin la que no sabes andar. ¿A dónde vas? Este dolor, esta tiniebla, el tiempo volverá fulgor. ¿A dónde voy? De este temor, de esta tristeza, ni solo eco quedará, solo el amor. Solo mi amor, solo este amor. Bueno, por último quería agradecerle a Leo Regoli por esta entrevista o este podcast guiado al que tan gentilmente me invitaron para hablar de mi disco El Hueco Infinito. No hay nada que nos guste más a los músicos que hablar de nuestra obra. Así de narcisistas somos. Quiero agradecerles a todos los que hayan escuchado esto por acompañarme y recordarles que pueden visitar mi música en distintas plataformas. Me buscan como Nick Schinder. Me pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Así que bueno, los espero por ahí y desde ya gracias de nuevo. Un gran abrazo. Hay un Dios en cada ser, una conciencia que depura todo horror. Y cuando hacia el final mires atrás y te fascines de que nada quede ya más que el amor,
Modo Podcast, la usina sonora del Galpón 11. Secretaría de Cultura y Educación, Municipalidad de Rosario.